Du livre du Deutéronome. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Parole du Seigneur. A reading from the book of Deuteronomy. The Lord said to Moses, "This is the land of which I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, I will give it to your descendants. I have let you see it with your eyes, but you shall not go over there." So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him. So the sons of Israel obeyed him, and did as the Lord had commanded Moses. The word of the Lord. Es el libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículos del 4 al 5, 7 y 9, el que estamos escuchando. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Der Herr sprach zu Mose: Das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe, mit dem Schwur: Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Danach starb Mose, der Knecht des Herrn, dort in Moab, wie es der Herr bestimmt hatte. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war noch nicht getrübt, seine Frische war noch nicht geschwunden. Josua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del libro del Deuteronomio. El Señor dijo a Moisés: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: La daré a tu descendencia. Yo te permito verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Moisés, el servidor de Dios, murió allí, en la tierra de Moab, conforme a lo dispuesto por el Señor. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero ni sus ojos se habían debilitado ni su vigor había disminuido. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Palabra de Dios.
Leitura do livro de Deuteronômio. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus próprios olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. E Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe tinha imposto as mãos. Palavra do Senhor. قراءة من سفر تثنية الاشتراع. قال الرب لموسى: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك، ولكنك إلى هناك لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب بأمر الرب. وكان موسى ابن 120 سنة حين مات، ولم يكل بصره ولم تذهب نضرته. أما يشوع بن نون فملئ روح حكمة، لأن موسى وضع عليه يديه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Rzekł Pan do Mojżesza: Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami. Dam go Twemu potomstwu. Dałem Ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Umarł Mojżesz, sługa Pański, i pochowano go w dolinie krainy Moabu. W chwili śmierci Mojżesz miał 120 lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Oto Słowo Boże. Hemos escuchado la lectura del Deuteronomio en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general. Nos disponemos ahora a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Saludamos y agradecemos, por supuesto, a las emisoras que están difundiendo esta señal en España, Norte, Centro y Suramérica. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nella Bibbia, il racconto della morte del vecchio Mosè. En la Biblia, el pasaje de la muerte del viejo Moisés está precedido por su testamento espiritual, llamado Cántico de Moisés. Este cántico es, en primer lugar, una bellísima confesión de fe. Y dice así: Voglio proclamare il nome del Signore. Porque voy a aclamar el nombre de Yahvé, ensalzad a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto.
pero también es memoria de la historia vivida con Dios, de las aventuras del pueblo que se ha formado a partir de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. E dunque Mosè ricorda anche le amarezze e le delusioni di Dio stesso. Y por tanto Moisés recuerda también las amarguras y las desilusiones del mismo Dios. Y dice así con esto: su fidelidad puesta continuamente a prueba por la infidelidad de su pueblo. El Dios fiel es la respuesta del pueblo infiel, como si el pueblo quisiera poner a la prueba la fidelidad de Dios. Y Dios, Él permanece siempre fiel, cercano a su pueblo. Este es precisamente el centro del cántico de Moisés, la fidelidad de Dios que nos acompaña durante toda la vida. Cuando Moisés pronuncia esta confesión de fe, está en el umbral de la tierra prometida y también de su despedida de la vida. Tenía 120 años, señala la narración, pero no se había apagado su ojo, esa capacidad de ver realmente y ver también simbólicamente, como hacen los ancianos que saben ver las cosas en su significado más profundo, más enraizado de las cosas. La vitalidad de su mirada es un don valioso. Le consiente transmitir la herencia de su larga experiencia de vida y de fe con la lucidez necesaria. Moisés ve la historia y transmite la historia. Los viejos ven la historia y transmiten la historia. Una vejez a la cual le es concedida esta lucidez es un don valioso para la próxima generación. La escucha personal y directa del pasaje de la historia de fe vivida, con todos sus altibajos, es insustituible. Leerla en los libros, verla en las películas, consultarla en Internet, aunque sea útil, nunca será lo mismo. Esta transmisión, la verdadera transmisión a los jóvenes, falta mucho hoy. Y siempre más a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque esta civilización nueva tiene la idea de que los viejos son material de descarto. Los viejos van descartados. Y esto es una brutalidad. No va bien así. La narración directa de persona a persona tiene tonos y modos de comunicación que ningún otro medio puede sustituir. Un anciano que ha vivido mucho y obtiene el don de un lúcido y apasionado testimonio de su historia es una bendición insustituible. Somos capaces de reconocer y de honrar este don de los viejos. La transmisión de la fe y del sentido de la vida sigue hoy este camino de escuchar a los viejos. Yo puedo dar mi testimonio personal. El odio, la rabia a la guerra, yo la he aprendido de mi abuelo, que había hecho el PIAB en el 1914, y él me transmitió esta rabia a la guerra, porque me narró los sufrimientos de una guerra. Y esto no se aprende en los libros, se aprende así, transmitiéndola de abuelos a nietos. Y esto es insustituible, la transmisión de la experiencia de vida de los abuelos a los niños, a los nietos. Hoy esto lamentablemente no es así. Y pensamos que los abuelos son material de descarte. No, son la memoria viviente de un pueblo, y los jóvenes, los niños, deben escuchar a los abuelos. En nuestra cultura tan políticamente correcta, este camino resulta obstaculizado de varias formas, en la familia, en la sociedad, en la misma comunidad cristiana.
Alguno propone incluso abolir la enseñanza de la historia como una información superflua sobre mundos que ya no son actuales, que quita recursos al conocimiento del presente, como si nosotros hubiéramos nacido ayer o antes de ayer, ¿no? A la transmisión de la fe, por otro lado, a menudo le falta la pasión propia de una historia vivida. Transmitir la fe no es decir algo bla bla bla, no, es transmitir la experiencia de la fe. Y entonces difícilmente puede atraer a elegir el amor para siempre, la fidelidad a la palabra dada, la perseverancia en la entrega, la compasión por los rostros heridos y abatidos. Ciertamente, las historias de la vida deben ser transformadas en testimonio, y el testimonio debe ser leal. No es ciertamente leal la ideología que doblega la historia a los propios esquemas, no es leal la propaganda que adapta la historia a la promoción del propio grupo, no es leal hacer de la historia un tribunal en el que se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro, no. Ser leales es narrar la historia como solamente la puede contar bien quien la ha vivido. Por esto es muy importante escuchar a los viejos, escuchar a los abuelos y que los niños interactúen con ellos. Los mismos evangelios cuentan honestamente la historia bendecida de Jesús sin esconder los errores, las incomprensiones e incluso las traiciones de los discípulos. Esta es la historia, la verdad. Esto es testimonio. Este es el don de la memoria que los ancianos de la Iglesia transmiten desde el inicio, pasándolo de mano en mano a la próxima generación. Nos hará bien preguntarnos cuánto valoramos esta forma de transmitir la fe, de pasar el testigo entre los ancianos de la comunidad y los jóvenes que se abren al futuro. Es que me viene a la cabeza una cosa que he dicho muchas veces, pero quisiera repetirlo. ¿Cómo se transmite la fe? Aquí hay un libro, estúdialo. No, así no se puede transmitir la fe. La fe se transmite en dialecto, es decir, en el hablar familiar, en el diálogo familiar entre abuelos y nietos, entre padres y nietos. La fe se transmite siempre en dialecto. Por eso es tan importante el diálogo en una familia, el diálogo de los niños con los abuelos, que son ellos los que tienen la sabiduría de la fe. A veces reflexiono sobre esta extraña anomalía. El Catecismo de la Iniciación Cristiana hoy hace referencia generosamente a la palabra de Dios y transmite información precisa sobre los dogmas, sobre la moral de la fe y los sacramentos. A menudo falta, sin embargo, un conocimiento de la Iglesia que nazca de la escucha y del testimonio de la historia real de la fe y de la vida de la comunidad eclesial, desde el inicio hasta nuestros días. De niños se aprende la palabra de Dios en las aulas del catecismo, pero la iglesia se aprende de jóvenes en las aulas escolares y en los medios de comunicación de la información global. La narración de la historia de fe debería ser como el cántico de Moisés, como el testimonio de los evangelios y los hechos de los apóstoles, es decir, una historia capaz de recordar con emoción la bendición de Dios y con lealtad de nuestras faltas. Sería bonito que desde el principio en los itinerarios de catequesis existiera también la costumbre de escuchar de la experiencia vivida de los ancianos, la lúcida confesión de las bendiciones recibidas por Dios que debemos custodiar y el leal testimonio de nuestras faltas de fidelidad que debemos reparar y corregir. Los ancianos entran en la tierra prometida que Dios desea para toda generación cuando ofrecen a los jóvenes la bella iniciación de su testimonio y transmiten la historia de la fe en dialecto, ese dialecto familiar, ese dialecto de los viejos a los jóvenes. Entonces, guiados por el Señor Jesús, ancianos y jóvenes entran juntos en su reino de vida y de amor.
pero todos juntos, todos en familia, con este tesoro grande que es la fe transmitida en dialecto. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. El locutor francés está presentando los saludos de los fieles presentes al Santo Padre y pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François. Chers frères et sœurs, dans la Bible, le testament spirituel de Moïse, encore appelé Cantique de Moïse, est une belle profession de foi. Il transmet l'histoire que le peuple a vécue avec Dieu, y compris ses amertumes et ses désillusions. C'est la vieillesse qui lui donne cette lucidité. Elle est un don précieux pour la génération future. Cette transmission personnelle et directe de la vie vécue est irremplaçable. Et aujourd'hui, elle manque beaucoup aux nouvelles y un subrayado de la catequesis del Papa Francisco que comenzamos a profundizar y que también después van a poder leer en nuestro sitio web www.vaticannews.va, es que ha estado centrada en el testamento espiritual de Moisés, que vivió 120 años. El llamado Cántico de Moisés, una hermosa profesión de fe, dice el Papa, ha dicho el Papa, porque transmite la historia que el pueblo vivió con Dios, incluidas sus amarguras y sus desilusiones. Es la vejez, dijo el Santo Padre, la que le da esta lucidez. Y esto es un precioso regalo para la futura generación. Este relato de la historia de la fe, dijo el Santo Padre, debe ser como el cantar de Moisés, prácticamente como el testimonio de los evangelios y el de los hechos de los apóstoles, es decir, un relato que sea capaz de recordar con emoción las bendiciones de Dios, así como también nuestras faltas. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, dice el Santo Padre, especialmente al Movimiento Internacional de Apostolado de los Ambientes Sociales Independientes, a los peregrinos venidos de Suiza, a los jóvenes de Francia y a los hermanos del Sagrado Corazón. Hermanos y hermanas, aprendamos a descubrir en cada anciano un don de Dios y una fuente de sabiduría. Escuchémosles con cariño para adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios para afrontar los desafíos de hoy. Sobre cada uno de ustedes invoco la bendición de Dios. El locutor ahora está traduciendo el saludo del Santo Padre a los peregrinos franceses. El aula Pablo VI del Vaticano está verdaderamente repleta. Nosotros cuando veníamos les contamos hacia aquí, hacia el trabajo, hemos visto la cantidad de gente que estaba esperando para ingresar a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco en este primer miércoles de primavera en Roma y tercer miércoles de Cuaresma. En pocos momentos vamos a escuchar también el monitor que en inglés hará el resumen de la catequesis del Santo Padre. Most Holy Father,
The English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age, viewed in the light of God's Word, we now turn to the special vocation of the elderly to hand on to new generations their personal experience of the Church's faith. At the end of the Exodus, the aged Moses hands down in a magnificent song his own long experience of faith in the Lord, who remains ever faithful to his promises. This handing on of the experience of faith is the essence of the living tradition of the people of God. In our own day, the Church's efforts to evangelize, catechize, transmit, and explain her faith certainly takes place with the aid of books, films, and other resources. Yet nothing can replace the direct person-to-person testimony of a lifelong experience of closeness. Y vamos a tratar de traducir brevemente estas palabras que está diciendo la hermana del resumen de la catequesis del Papa. En nuestros días, ha dicho, los esfuerzos de la Iglesia por evangelizar, catequizar, transmitir y explicar su fe se llevan a cabo ciertamente con la ayuda de libros, películas y otros recursos. Pero nada puede sustituir el testimonio directo, de persona a persona, de una experiencia vital de cercanía a Dios en la fe. En un mundo que a veces pretende anular aspectos de la historia y la cultura o sustituir la verdad por noticias falsas o propaganda, necesitamos mucho la sabiduría y la experiencia de los mayores para ayudar a las nuevas generaciones a conocer la Iglesia desde dentro, a vivir vidas de fidelidad a la palabra de Dios, a perseverar en la esperanza en medio de las pruebas. El Papa saluda a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los de Inglaterra, Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Estados Unidos de América. Les deseo a todos, dice el Papa, que el camino de la Cuaresma nos lleve a la celebración de la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias invoco la alegría y la paz en Cristo nuestro Redentor. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Denmark, the Netherlands, Norway, and the United States of America. May our Lenten journey bring us to celebrate Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon each of you and your families, I invoke joy and peace in Christ our Redeemer. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen dem La lectora de lengua alemana está presentando los saludos de los fieles al Santo Padre y también ella pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Un subrayado del resumen, un subrayado de la catequesis, otro podemos decir es que el Papa ha puesto de relevancia que lamentablemente a veces la proclamación de la fe en la actualidad, en el día de hoy, carece de la pasión de la historia vivida que se manifiesta en muchos relatos bíblicos. El catecismo de hoy está firmemente relacionado con la palabra de Dios
y transmite mucha información precisa sobre los dogmas, la moral y los sacramentos. Sin embargo, a veces se descuida un poco ese conocimiento de la Iglesia que puede obtenerse solamente escuchando experiencias concretas y reales de la fe que han configurado la Iglesia desde sus inicios hasta nuestros días. Sería realmente bonito, dijo el Papa, sería una bendición que escuchar la experiencia de vida de los viejos, de los ancianos, se convirtiera en una parte permanente de la catequesis. El dialecto, el diálogo en dialecto, dijo el Papa, entre abuelos y nietos. So gibt sein geistliches Testament, seine lange Lebens- und Glaubenserfahrung weiter an die nächste Generation. Ein solch direktes und persönliches Zeugnis über die mit Gott erlebten Höhen und Tiefen des Lebens ist auch heute nötig. Bücher, Filme, das Internet und andere Medien mögen bei der Glaubensweitergabe durchaus hilfreich sein. Eine direkte und persönliche Weitergabe von Generation zu Generation bleibt dennoch unersetzbar. Sie ist Tradition im eigentlichen Sinne. Der Verkündigung des Glaubens fehlt heute leider bisweilen die Leidenschaft erlebter Geschichte, wie sie sich in vielen biblischen Erzählungen zeigt. Der Katechismus ist heute fest auf das Wort Gottes bezogen. Er vermittelt viele genaue Informationen über die Dogmen, die Moral und die Sakramente. Dennoch kommt dabei manchmal jenes Wissen über die Kirche etwas zu kurz, das man nur aus dem Hören. Saludamos a las personas que se están apenas conectando a esta señal. Estamos escuchando el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa Francisco en italiano. Estamos escuchando el resumen en alemán. Recordamos los idiomas que forman parte de la audiencia general son italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco en ese orden. En breves momentos escucharemos al Santo Padre que pronunciará un resumen en nuestro idioma. Saludo de corazón a los peregrinos de habla alemana. En la oración dirigimos nuestra mirada al crucificado. En él reconocemos el amor y la ternura de Dios. Por sus heridas hemos sido curados. Buen camino cuaresmal. Grüße ich die Pilger deutscher Sprache. Im Gebet richten wir unseren Blick auf den Gekreuzigten. In ihm erkennen wir die Liebe und Zärtlichkeit Gottes. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Gesegnete Fastenzeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias, sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones? ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y en su lengua materna, el Papa ha saludado a los fieles presentes, a los peregrinos presentes en el aula Pablo VI, procedentes de distintos países, especialmente a un grupo de Colombia que está allí, que ha respondido con alegría al saludo del Santo Padre. Es el turno de la presentación de los saludos al Sumo Pontífice de los fieles de lengua portuguesa. Intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na Bíblia, o relato da morte de Moisés é precedido pelo seu testamento espiritual, chamado Cântico de Moisés, memória da história vivida com Deus, da história do povo formado a partir da fé. O relato afirma que Moisés tinha 120 anos e que sua vista não tinha enfraquecido, o que lhe permitiu transmitir com a necessária lucidez o legado da sua longa experiência de vida e de fé. Uma velhice à qual é concedida esta lucidez de transmissão é um dom precioso, uma bênção insubstituível. Esta transmissão que constitui a verdadeira e autêntica tradição faz muita falta às novas gerações. E o relato direto, de pessoa a pessoa, é insubstituível. Na transmissão da fé, frequentemente se nota a falta do ardor próprio de uma história vivida.
provada ao longo dos seus anos. Sem esse ardor, dificilmente se consegue atrair alguém para uma escolha de amor definitiva, para a fidelidade à palavra dada, para a perseverança na compaixão para com os feridos e humilhados. Nos fará muito bem perguntar-nos: quanto valorizamos este modo de transmitir a fé através do testemunho dos anciãos da comunidade aos jovens que se abrem para o futuro? Como fez Moisés, antes de entrar na terra prometida, os anciãos devem oferecer aos mais jovens o testemunho leal de sua vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese. Queridos peregrinos de habla portuguesa, los invito a unirse a mí y a mis hermanos obispos en el acto de consagración al corazón inmaculado de María el próximo 25 de marzo, pidiendo confiadamente al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, el don de la paz. Que Dios los bendiga. Caros peregrinos de língua portuguesa, convido-vos a unir-vos a mim e aos meus irmãos bispos no ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, no próximo dia 25 de março, pedindo confiadamente ao Senhor, pela intercessão da Senhora de Fátima, o dom da paz. Que Deus vos abençoe. Y nuevamente el Papa ha reiterado la invitación a unirse a él en el acto de consagración al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo próximo. Pedir confiadamente al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, ha dicho el Santo Padre, el don de la paz. En árabe, en este momento, el locutor está presentando los saludos de los fieles al Papa Francisco. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة، على أنها ذاكرة وشهادة، وقال: كان نشيد موسى في شيخوخته بمثابة اعتراف إيمان، وكان في الوقت نفسه ذاكرة التاريخ الذي عاشه مع الله ومع مغامرات الشعب الذي نشأ منذ القدم على الإيمان بالله. وفيه يتذكر موسى من جهة أمانة الله، ومن جهة أخرى خيانة الشعب له. عندما أعلن موسى اعتراف الإيمان هذا، كان على أعتاب أرض الميعاد وعلى أعتاب وداع الحياة، لكن بصره لم يكل، وهذا ما أتاح له بنقل ميراث خبرة حياته الطويلة وإيمانه وهو في كامل وعيه. الشيخوخة هي عطية ثمينة للجيل القادم، وكبير السن قادر على نقل الإيمان بأمانة، فهو بركة لا يمكن تعويضه. وقال قداسته: الأناجيل نفسها تروي بأمانة قصة يسوع دون أن تخفي الأخطاء وسوء الفهم وحتى خيانات التلاميذ. هذه هي الشهادة، فيجب أن يكون سرد قصة إيماننا مثل نشيد موسى ومثل شهادة الأناجيل وأعمال الرسل، أي أن نستحضر من جهة بركات الله ومن جهة أخرى أخطاءنا حتى نتوب عنها.
ودعانا قداسته إلى أن نصغي إلى خبرة كبار السن لنسمع منهم اعترافهم بالبركات التي نالوها من الله، ولنعرف منهم أيضا نقاط الضعف التي يجب أن نعالجها ونصححها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo i fedeli di lingua araba. Il dialogo tra anziani. Saludos a los fieles de lengua árabe. El diálogo entre los mayores y los jóvenes permite conservar y transmitir también los dones de Dios. Miremos a las nuevas generaciones, sabiendo que heredarán no solo bienes, la cultura y la tradición, sino también los frutos vivos de la fe, que son las bendiciones de Dios en esta tierra. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. الحوار بين كبار السن والشباب يسمح بالحفاظ على عطايا الله وتسليمها لغيرنا، لننظر إلى الأجيال الجديدة ونحن عالمون أنهم سيرثون ليس فقط ملكا وثقافة وتقاليدا، بل أيضا ثمار الإيمان الحية التي هي بركات الله على هذه الأرض. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, obecni na tej audiencji. Y estamos llegando ya casi al final de la audiencia general. La hermana está presentando los saludos de los fieles polacos al Santo Padre y pronunciará el resumen que nosotros traduciremos para repasar en nuestro corazón las palabras del Papa Francisco en esta catequesis dedicada a la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos. Obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Oto istotne myśli z katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, biblijną relację o śmierci Mojżesza poprzedza jego duchowy testament. Jest on świadectwem jego wiary w Boga, który jest wierny, sprawiedliwy i prawy. El relato bíblico de la muerte de Moisés está precedido por su testamento espiritual. Es un testimonio de su fe en un Dios fiel, justo y recto. Es un recuerdo de la historia de un pueblo que se formó y creció en la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés tenía 120 años cuando murió, pero como subraya la Biblia, su ojo no se había apagado, es decir, su vista no se oscureció, su mirada le permitió comunicar con claridad el legado de una larga vida y la experiencia de la fe. Sí, la historia de una vida debe transformarse en un testimonio y ese testimonio debe ser fiable. Así lo demuestran los textos de los evangelios que cuentan la historia de Jesús con honestidad, o los hechos de los apóstoles, que relatan la historia de la iglesia primitiva. Hoy en día suele faltar un conocimiento de la iglesia que provenga de los testigos de la historia de la fe de la comunidad eclesial contemporánea. Sería bueno que la catequesis comenzara con la experiencia de los ancianos, con su testimonio sobre la vida, sobre sus debilidades que hay que reparar o corregir. Que su experiencia, su memoria y su testimonio ayuden a los jóvenes a encontrar los caminos correctos de la vida, para que un día podamos todos juntos entrar en el reino de Dios de amor y verdad. Saludo cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Este año, en el camino cuaresmal de la penitencia, ayunamos y pedimos a Dios la paz.
trastornada por la guerra en curso en Ucrania. En Polonia, ustedes son testigos de ello al acoger a los refugiados y escuchar sus historias. Mientras nos preparamos para vivir una jornada especial de oración en la solemnidad de la Anunciación del Señor, pedimos que la Madre de Dios eleve los corazones de nuestros hermanos y hermanas afligidos por la crueldad de la guerra, que el acto de consagración de los pueblos a su corazón inmaculado traiga la paz al mundo entero. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. W tym roku na drodze wielkopostnej pokuty pościmy i prosimy Boga o pokój zburzony przez wojnę toczącą się na Ukrainie. W Polsce jesteście świadkami tego, przyjmując uchodźców i słuchając ich relacji. Przygotowując się do przeżycia szczególnego dnia modlitwy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, prośmy, by Matka Boża utuliła serca naszych braci doświadczanych okrucieństwem wojny. Niech akt poświęcenia narodów jej niepokalanemu sercu wyjedna pokój dla całego świata. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani, alle persone che soffrono. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Quisiera tomar un minuto para recordar a las víctimas de la guerra. Las noticias de las personas desplazadas, de las personas que huyen, de las personas muertas, de las personas heridas, de tantos soldados caídos de una parte y de la otra, son noticias de muerte. Pidamos al Señor de la vida que nos libere de esta muerte de la guerra. Con la guerra todo se pierde, todo. No hay victoria en una guerra. Todo es derrota. Que el Señor envíe su Espíritu para que nos haga entender que la guerra es una derrota de la humanidad, que necesitamos derrotar haciendo la guerra, que nos libere de esta necesidad de autodestrucción. También rezamos para que los gobernantes entiendan que comprar armas y hacer armas no es la solución al problema. La solución es trabajar juntos por la paz. Y como dice la Biblia, hacer de las armas instrumentos para la paz. Rezamos juntos a la Virgen. Dios te salve María. Tu sei benedetta e benedetto
Santa María, Amén. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Di Biella. En particular saludo a los fieles de Biella, que acompañados por su obispo conmemoran el 250 aniversario de la fundación de la diócesis. Estos bieleses no es fácil de entender. Dice que se necesitan 7 años y 7 meses para entenderlos y al final no se entiende nunca. Bienvenidos a los bieleses. Saludo también a las hermanas de la Providencia para los niños abandonados, a los diáconos de la Archidiócesis de Milán, a la Federación Italiana de Cocineros. Se ve que son cocineros ustedes. El grupo de la terza età Vivere Insieme di Catania. Al grupo de la tercera edad Vivere Insieme de Catania. Mi pensamiento va por último, como siempre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. Que la solemnidad de la Anunciación que celebraremos pasado mañana sea para cada uno de nosotros una invitación a seguir el ejemplo de la Madre de Dios y se traduzca en generosa disponibilidad a la llamada del Padre, que exhorta a todos a ser fermento para la construcción de una sociedad justa y solidaria. Mi bendición para todos. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum. Et cum spiritus Sin nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Amen. El aplauso de los peregrinos que han verdaderamente llenado el aula Pablo VI en este miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Como siempre, el Papa se detiene a saludar a obispos que han venido de distintas partes del mundo, que están aquí presentes. ¿Cómo transmitimos la fe a las futuras generaciones? Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo, miren qué importante, nuestras faltas de coherencia. Estas preguntas del Santo Padre nos interpelan hoy. El Papa nos ha pedido que, siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros, y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Estas han sido las palabras del Papa en nuestro idioma,
que nos ha dirigido a nosotros. Hemos llegado al final de esta audiencia general. También el Santo Padre ha pedido nuevamente más veces en el curso de esta audiencia unirse a él en el acto de la consagración al Inmaculado Corazón de María de Rusia, Ucrania y de toda la humanidad. Pidamos el don de la paz, ha dicho el Santo Padre, que ha pedido también un momento de silencio, de oración por las víctimas de esta guerra que ha llamado repugnante, insensata y sacrílega el domingo pasado en el Ángelus. A todos ustedes, amigos oyentes y telespectadores, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Iesus Christus.